Este día continuamos con nuestra serie Adicciones Modernas. En el contexto de esta serie hemos mencionado que cuando hablamos de adicciones modernas hacemos referencia precisamente a aquellas actitudes, conductas que implican una dependencia o que son difíciles de dejar. Vemos que hoy en día la sociedad algunas actitudes o conductas las ha tomado como algo necesario para poder vivir. Hemos tocado el tema de la venganza, por ejemplo. La semana pasada también hablamos el tema del sufrimiento. Y recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, porque este día vamos a continuar con el tema del sufrimiento. La semana pasada aprendíamos que por la condición del hombre, producto del pecado, el hombre está destinado a sufrir en este mundo. Todas las personas en algún momento vamos a sufrir, porque el sufrimiento viene precisamente de la manifestación del pecado que hay en el corazón del hombre. Y usted puede pensar en cualquier tipo de sufrimiento que una persona puede tener en este mundo, va a estar vinculado con un corazón pecaminoso, con una sociedad que manifiesta el pecado del hombre. Y es por eso que ante esa realidad y esa verdad de que todos vamos a sufrir en algún momento por diversas situaciones, lo que ahora se está volviendo una adicción o se está volviendo normal o necesario o indispensable es que ante la realidad del sufrimiento en el hombre, que el hombre busque evitar el sufrimiento a costa de lo que sea necesario. Y es por eso que vemos que el deseo excesivo por evitar el sufrimiento nos hace, aprendíamos la semana pasada, hacer muchas veces cosas fuera de la voluntad de Dios. Es lo que impulsa a las personas a hacer cualquier cosa que esté a su alcance para, por ejemplo, no perder un trabajo. Hace que cometamos o tengamos actitudes o cometamos pecados y al final no nos importa porque lo que queremos es evitar un sufrimiento. Y decíamos que esa actitud, esa conducta, detrás de esa conducta hay un pecado y es el pecado del egoísmo. Aprendíamos que el egoísmo es el amor excesivo por nosotros mismos. Y de hecho el egoísmo es el que da origen al orgullo. Y también aprendíamos que el antídoto al egoísmo es el amor. Pero veíamos que el amor de Dios se ha manifestado en nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todos aquellos que han nacido de Dios pueden amar porque Dios es amor. Por lo tanto, aprendíamos que el antídoto al egoísmo es el amor, pero para poder experimentar el amor necesitamos primero nacer de nuevo, conocer a Dios, y Dios dándonos de su amor es que ahora nosotros también podemos experimentar el amor. Y un último punto importante de la prédica de la semana anterior es que cuando nosotros amamos a Dios, no vamos a vivir para nosotros mismos, sino que vamos a vivir para aquel que nos amó y para aquel que murió y resucitó, es decir, Cristo Jesús. Y leíamos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, ya no vamos a vivir para nosotros mismos. Ya no vamos a vivir para nuestros deseos, ya no vamos a vivir para nuestras propias metas, sino vamos a vivir para Cristo, para hacer su voluntad y vamos a vivir para sus propósitos. No podemos negar que el vivir para Cristo implica obediencia, implica muchas veces dejar nuestros propios propósitos, dejar nuestros propios deseos a un lado. Y por eso decíamos que el amor es un antídoto al egoísmo. Lo que hace que vivamos para nosotros mismos es el egoísmo. Cuando tenemos un amor excesivo por nosotros mismos,
Ese amor excesivo por nosotros mismos nos hace buscar nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, nuestras propias ideas, pero el amar a Dios, el amar a Cristo nos hace vivir para Él. El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Y este día precisamente vamos a ver el sufrimiento ya no desde una perspectiva egoísta que evita a toda costa sufrir. Este día vamos a ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, cómo Dios ve el sufrimiento y el hecho de comprender que el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros analizamos un poco el tema del sufrimiento bajo la perspectiva tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hace hincapié en el sufrimiento, pero teniendo la óptica puesta en Israel como una nación. Y aunque hay cierta parte de la escritura del Antiguo Testamento que puede hablar o habla del sufrimiento individual, pero el énfasis mayor es el sufrimiento de Israel como nación, como pueblo de Dios, de manera colectiva, no tanto de manera individual. Y rara vez se menciona el sufrimiento de los que están fuera del pueblo de Dios, más que cuando habla del contexto del juicio de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento vamos a ver sufrimiento de otros pueblos que no es Israel únicamente cuando la Biblia está hablando un contexto de juicio de parte de Dios. Por el contrario, cada vez que veamos sufrimiento, vamos a ver a Israel involucrado en esa narración de sufrimiento. Vemos que también la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que hay justos que sufren. Podemos ver el caso de Abel, podemos ver el caso de José, el pueblo mismo de Israel en la esclavitud en Egipto, por ejemplo, el caso de Moisés, el caso de Job, el caso de los 3 amigos de Daniel, Daniel mismo. Por lo tanto, vemos desde el Antiguo Testamento cómo la Biblia nos narra a Israel sufriendo, pero también vemos historias de justos de manera individual sufriendo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, sabe que el Nuevo Testamento hace énfasis principalmente en el sufrimiento de Jesucristo. Y luego, el segundo énfasis más importante del sufrimiento en el Nuevo Testamento es el sufrimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, en importancia de cómo toca el Nuevo Testamento el sufrimiento, es de los cristianos en manera individual. Y de nuevo, tal como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no hace mucho énfasis al sufrimiento del mundo a nivel general o de las personas no creyentes. Y es que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, creo que es importante que renovemos nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, probablemente vamos a ver el sufrimiento de una perspectiva egoísta, que nos va a cambiar la forma en que usted y yo vamos a enfrentar el sufrimiento, porque vamos a sufrir. Es más, si yo le pregunto en este momento, ¿quiénes de aquí hemos sufrido en nuestra vida? Todos vamos a levantar la mano. Todos hemos experimentado sufrimiento ya, y vamos a seguir experimentando el sufrimiento. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la perspectiva que usted y yo tengamos cuando llegue el momento en que experimentemos un sufrimiento. Y es por eso que creo que es importante tomar en cuenta lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
agradable y perfecta. No nos vamos a conformar a este siglo cuando hablemos del sufrimiento. Porque el pensamiento de un hombre natural es evitar el sufrimiento a toda costa. Lo cual es una utopía porque no podemos hacerlo. Podemos mentir, engañar, matar, hacer lo que querramos para evitar el sufrimiento. Y siempre vamos a sufrir. Podríamos irnos a una isla desierta y siempre vamos a sufrir. Entonces tenemos que renovar el entendimiento con respecto al sufrimiento, para que podamos ver en el sufrimiento esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Dios utiliza el sufrimiento en nuestra vida para varios propósitos. Algunos de ellos no van a ser claros y especialmente en el momento en que estemos padeciendo. Pero debemos renovar nuestra mente, porque aunque no sabemos las razones, aunque no conozcamos los motivos por el cual Dios permite que el sufrimiento sea parte de nuestra vida en este mundo, sí podemos saber que si es la voluntad de Dios, eso es algo bueno, agradable y perfecto para nosotros, aunque no lo entendamos, aunque no nos parezca, aunque no lo creamos. Y es mejor si renovamos nuestro entendimiento y si aún en el sufrimiento podamos llegar a gozar el propósito que se cumplirá en nuestra vida por medio del sufrimiento. ¿Cuáles pueden ser los propósitos de Dios en medio del sufrimiento? La Biblia nos enseña varios propósitos por el cual Dios utiliza el sufrimiento para propósitos específicos, ¿como cuáles? Bueno, para probar a su pueblo. Una de las formas en que Dios prueba a su pueblo es a través del sufrimiento. También para disciplinar a causa del pecado. Es importante aclarar que no necesariamente todos los sufrimientos que una persona pueda tener están vinculados a un pecado. Porque vemos el caso, por ejemplo, de Job, que él sufrió, pero no había un pecado específico que él estuviera, por el cual estuviera sufriendo. Pero sin embargo, el pecado en sí mismo trae sufrimiento. También para mover a su pueblo a que ore, Dios muchas veces utiliza el sufrimiento para que seamos conscientes de la necesidad de relacionarnos con Dios. Utiliza el sufrimiento para obrar en nuestra vida. Utiliza el sufrimiento para esparcir su palabra. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento una de las cosas que hizo que la iglesia creciera era la persecución? Aunque había un contexto de sufrimiento, pero Dios utilizó ese sufrimiento para esparcir la palabra de Dios. También para que los creyentes podamos experimentar la misericordia de Dios y el poder de Dios en el momento del sufrimiento. Y algo bien importante también es uno de los propósitos de Dios en el sufrimiento, es que podamos santificar nuestra vida. Y es más, ¿sabe qué tanto tenemos que renovar el entendimiento con respecto al sufrimiento? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos consideramos discípulos de Jesús? ¿Sabía usted que el llamado a seguir a Cristo implica sufrir? Es más, nosotros no venimos al cristianismo para evitar el sufrimiento. El ser hijos de Dios, el ser cristianos no nos garantiza que vamos a librarnos del sufrimiento, sino que siendo hijos de Dios, creyendo en Cristo como parte de ese llamado a ser discípulos de Él, lo que va a cambiar es nuestra expectativa, nuestra esperanza y la forma en que enfrentemos el sufrimiento. Pero no vamos a poder huir de él. Y es algo que Jesús nos anunció a todos aquellos que somos sus discípulos.
Acompáñenme, vamos a leer Mateo 24, versículo 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto no solo es algo que vemos en Hechos. Esa es una realidad de hoy en día. ¿Usted sabe cuántos cristianos mueren diariamente por ser cristianos? A veces no somos conscientes de eso, quizás porque en nuestro país no hay ese tipo de persecución. Pero diariamente en el mundo, cristianos mueren solo por ser cristianos. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quizás en nuestro país no hay una persecución que lleve a que las personas mueran por ser cristianos. Pero yo le hago una pregunta, ¿acaso por causa del nombre de Cristo no hemos recibido burla, desprecio? El seguir a Cristo conlleva sufrimiento. El seguir a Cristo implica que van a venir tribulaciones a nuestra vida. Implica que vamos a ser aborrecidos por este mundo a causa de su nombre. Y esa es parte de nuestro llamado como cristianos. Por lo tanto, el hecho de que yo quiera evitar el sufrimiento como hijo de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso le decía que es importante que renovemos nuestra mente cuando hablamos del sufrimiento. Filipenses 1, versículo 29, nos muestra 29 y 30, algo tan impactante respecto a lo que estamos hablando en este momento. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente, ¿qué dice? Que creamos en Él, sino también, ¿qué se nos ha sido concedido? Padecer por Él. La pregunta es, ¿estamos viendo el sufrimiento como una concesión que Dios nos ha dado? Y voy a hacer un paréntesis y aclarar algo. Me refiero al sufrimiento por seguir a Cristo, no al sufrimiento por ser malacate, ¿verdad? Si usted obra maldad, deleita su carne, obviamente va a sufrir. No me refiero a eso, me refiero a que por ser hijo de Dios, el hecho de que usted quiera celosamente honrar a Dios, vivir para la gloria de Dios, eso nos va a llevar padecimientos. El ser cristiano implica estar dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo. Y cuando digo entregar nuestra vida por Cristo, no estoy diciendo que necesariamente vamos a morir por Él, físicamente, sino estar dispuesto a entregar todo nuestro ser a Cristo. Y eso, solo eso, va a traer sufrimiento. ¿Qué desea nuestra carne? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿O hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son nuestros deseos naturales?
se nos es concedido no solamente que creamos en Él, sino que podamos padecer por Él, por su causa, por el reino de Dios. Y mire lo que Pablo le dice a Timoteo respecto a esto. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiere vivir piadosamente? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué advertencia nos hace la palabra de Dios? Vamos a padecer. Y Pablo le dice, tú has sido testigo de mi doctrina, de mi conducta, del propósito, de la fe, longanimidad, amor, paciencia. Qué bonito, ¿verdad? Pero también de las persecuciones y padecimientos. Pero qué especial es lo que él dice en el versículo 11, al final del versículo 11. Él no lo está diciendo como una queja. No lo está diciendo para que digan, ay, pobrecito Pablo, es cierto cómo ha sufrido. No, es que ya debería de dejar el apostolado porque ya mucho sufrió. Que se retire y que disfrute de la vida. Él no lo está diciendo con ese propósito. Él está hablando de la realidad cristiana. Él está hablando de los efectos de seguir a Cristo. Porque cuando seguimos a Cristo y Dios ha obrado en nuestra vida, va a cambiar nuestra doctrina, va a cambiar nuestra conducta, vamos a tener un propósito, vamos a tener fe. El amor de Dios se va a manifestar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero también va a llevar a que padezcamos. Porque este mundo nos va a aborrecer. Pero de algo podemos estar seguros. Que no importa el sufrimiento, no importa la persecución, no importa el padecimiento, Dios nos va a librar conforme a su voluntad. Y todos aquellos que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Y este pasaje usted no lo puede tomar como algo contemporáneo únicamente. No solamente Pablo diciéndole a Timoteo que en ese momento, en ese contexto, en ese lapso de la historia específicamente, porque si usted ve la historia de la iglesia durante todos los siglos, la iglesia ha sido perseguida y ha habido sufrimiento, pero Dios ha sido glorificado. Por encima del sufrimiento personal está la voluntad y la gloria de Dios. Y es ahí donde tenemos que renovar nuestra mente. Pero si nosotros tenemos un pensamiento egoísta, pecaminoso, vamos a decirle a Dios, Señor, tú tienes que obrar para que todo a mi alrededor se mueva a tal manera en que yo no sufra. Pero esa no es la voluntad de Dios. Si Dios quisiera librarnos del padecimiento, ¿sabe qué tendría que hacer? Pues yo me convierto y me voy con Él. ¿Es algo que Dios puede hacer o no? Ya lo hizo antes. ¿O no hay nadie que Dios se lo haya llevado? Sí. La pregunta es, ¿por qué nos deja aquí? Si estamos en el valle de sombra de muerte, en un mundo donde hay maldad, y esa maldad nos lleva al sufrimiento, ¿acaso Dios desconoce eso?
Claro que no. Tanto así es que lo que Jesús oró por nosotros es que no nos sacara de este mundo, sino que nos guardara del mal. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Y de todo me ha librado el Señor. Cuando estamos ante el sufrimiento, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? No debe ser queja. ¿Sabe qué debemos de hacer? Humillarnos delante de Dios. Reconocer que Él es el que nos guarda. Saber que nuestra vida está en sus manos. Ante el sufrimiento, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Saber que Dios está obrando en ese sufrimiento. Porque Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida. No hay nada que se escape de las manos y la voluntad de Dios. Si estamos pasando un momento de sufrimiento, Dios está ahí obrando. Aunque no lo percibamos, aunque nos cueste verlo, aunque nos cueste entenderlo. Debemos esperar en el Señor. En momentos de sufrimiento, nuestra actitud debe de ser refugiarnos en Él. En momentos de sufrimiento, nuestra actitud debe de ser gloriarnos en Dios. Aceptar que ese sufrimiento trabaja para bien en nuestra vida. El estar dispuestos a recibir el consuelo de Dios en esos momentos, buscándole a Él, confiando en Dios. Y no confiar en nosotros mismos. Muchas veces nosotros en el momento de sufrimiento confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Y lo podemos ver. ¿Qué hacemos al momento de estar en el sufrimiento? Muchas veces no es cierto que buscamos todas las salidas posibles. Y cuando se nos acabó las alternativas posibles, entonces hasta entonces buscamos a Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos perseverar en el sufrimiento y tener paciencia. Orar por nosotros mismos. Apoyarnos en el cuerpo para que otros oren. Y si usted en este momento no está en sufrimiento, pero sabe de un hermano que está en sufrimiento, pues también la Biblia nos manda a compadecernos con aquellos que sufren, consolar a los que sufren, ayudar y compartir con los que sufren, llevar la carga los unos de los otros, interceder por aquellos que están en sufrimiento. Y lo que voy a decir puede parecer irónico, pero nuestra actitud en momentos de sufrimiento debe de ser de gratitud a Dios. Porque Él está obrando en nuestra vida. ¿O acaso Dios es un Dios que hace las cosas al azar? Es un Dios que mueve su voluntad conforme a su estado anímico y que es un estado anímico cambiante. Si se levantó de buena gana, pues es bueno con todo el mundo. Y si de repente le fue mal en un día, Él empieza a obrar. Dios no es así. Si nosotros estamos seguros quién es Dios, vamos a entender y reconocer que el sufrimiento es un llamado de Dios a nuestra vida, por cuanto es un medio que Dios utiliza para sus propósitos. Y si no, veamos a su Hijo. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí? Pero somos hijos de Dios por adopción, porque solo hay un Hijo de Dios, el unigénito. Y yo le hago una pregunta: cuando Jesús se encarnó, ¿Él pasó por alto el sufrimiento? ¿Él no experimentó sufrimiento? Y si Cristo experimentó sufrimiento, y ese sufrimiento fue parte de la voluntad de Dios para Él,
¿Qué nos hace pensar a nosotros que va a ser una excepción con nosotros? Es que el sufrimiento es una obra de Dios hermosa en nuestra vida. Porque el sufrimiento es temporal, pero los propósitos de Dios son eternos. Y la Biblia nos llama, nos hace una invitación a que estemos conscientes de esa verdad. Y a que mientras estemos en este mundo, tengamos la actitud correcta al momento de sufrir, no que tratemos de evitar el sufrimiento, sino que renovemos nuestra mente y que tengamos la actitud correcta y que seamos conscientes que seguir a Cristo, ese llamado, implica sufrir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un llamado a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es un llamado el sufrimiento a los cristianos. Y fíjese que el motivo por el cual Pablo aceptaba el sufrimiento y tenía una actitud correcta con respecto al sufrimiento, es por lo que dice el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Él no se avergüenza del Evangelio, no le preocupa las aflicciones que pueda traer el predicar el Evangelio. Pero ¿por qué no le preocupa las aflicciones? Porque él sabía en quién había creído. Si usted y yo sabemos en quién hemos creído, eso nos va a permitir afrontar el sufrimiento de una manera diferente. Lo vamos a afrontar con esperanza. Lo vamos a afrontar dignamente. Porque sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos que Dios es quien guarda nuestra vida. Porque sabemos que ese Dios es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestades, ni ninguna cosa creada. Usted y yo sabemos en quién hemos creído y por eso estamos dispuestos a afrontar el sufrimiento. No a tratar de hacer lo que sea necesario para evitar el sufrimiento. Estamos avergonzándonos de dar testimonio de Cristo. Estamos evitando leer la Biblia en el trabajo porque nos pueden despedir por eso. Estamos callando la verdad porque nos van a empezar a rechazar y hacer a un lado. ¿Hay aflicciones en nuestra vida por el Evangelio? Y creo que es un buen momento para reflexionar también respecto a eso. ¿Hay sufrimiento en nuestra vida? Piense, ¿cuál es el origen de ese sufrimiento? Qué hermoso es que podamos decir que estamos padeciendo por vivir piadosamente.
Porque recuerde, la Biblia nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué triste es que estemos padeciendo, pero por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por ser independientes de Dios. Ahí sí, mire, evite a toda costa ese sufrimiento. Pero qué hermoso es, qué privilegio es saber que podemos sufrir por el Evangelio. Es que es participar de lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue el motivo del sufrimiento de Jesús? ¿Acaso no era hacer la voluntad de Dios? Y qué privilegio tenemos de poder ser partícipes de eso. El sufrimiento en sí mismo no es bueno, pero Dios utiliza el sufrimiento como ese camino que nos conduce a un bien mayor. Y es ahí donde debemos de apreciar ese camino llamado sufrimiento. El sufrimiento nos enseña, el sufrimiento nos madura. El sufrimiento muchas veces nos reprende, nos disciplina. El sufrimiento nos recuerda qué tan frágiles somos. Nos recuerda y nos enseña a confiar en Dios. El sufrimiento nos lleva a la paciencia, nos lleva a la obediencia a Dios, nos lleva al sometimiento, nos lleva al reconocimiento en nuestra vida de que dependemos de Él, que no somos autosuficientes. Y es ahí cuando el sufrimiento deja de ser recibido con tristeza y derrota, y es recibido con gozo, porque sabemos que el sufrir por hacer la voluntad de Dios, el sufrir por el Evangelio, nos conduce a la madurez y a un carácter piadoso. Y quiero que leamos la siguiente cita de John Newton respecto al sufrimiento. Conoce nuestras penas, no solo como Él sabe todas las cosas, sino como alguien que ha estado en nuestra situación y que, aunque sin el pecado mismo, soportó sobre la tierra inexpresablemente más para nosotros de lo que nunca pondrá sobre nosotros. Él ha santificado la pobreza, el dolor, la desgracia, la tentación y la muerte, pasando por estos estados. Y en cualquier estado que sea su pueblo, pueden por la fe tener comunión con Él en sus sufrimientos y por simpatía y amor tendrán compañerismo e interés en ellos. Tener esa conciencia nos hace pasar el sufrimiento de una manera totalmente diferente. Porque vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento, por la fe en Cristo Jesús, nos permite tener comunión con Dios. Tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros en el sufrimiento porque Él padeció. Cristo es un ejemplo para nosotros de cómo Dios obra en el sufrimiento. Porque el sufrimiento de Jesús no fue causado por Él. El sufrimiento de Jesús no fue causado por sus acciones, no fue causado por un pecado. Es un sufrimiento sustentado en la voluntad perfecta de Dios. Y es algo que nos lo confirma Isaías 53, versículo 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué hermoso es ver en este pasaje cuál es la fuente del sufrimiento en Jesús, pero también ver el fruto de ese sufrimiento y el propósito de Dios en ese sufrimiento. Y es igual en nuestra vida. Para los hijos de Dios, cuando buscamos hacer su voluntad y vivir para Él, la fuente del sufrimiento será la misma que la fuente del sufrimiento de Jesús. Ese sufrimiento siempre va a tener frutos en nuestra vida y va a tener propósito en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios nos hace sufrir porque Él se goza de nuestro sufrimiento en sí mismo? Que Él se ríe y dice, qué hermoso es ver cómo sufre. Dios no es así. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Con todo esto, ¿quién quiso quebrantar a Jesús? Según Isaías 53. ¿Quién? ¿Fue Él mismo? Fue Dios, el Padre. Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Fue la voluntad de Dios la que llevó a Jesús a la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje. El sufrimiento de Cristo, su origen es Dios. Pero ese sufrimiento tuvo frutos. Usted y yo somos frutos de ese sufrimiento. ¿Usted se imagina si Cristo hubiera decidido, como muchas veces nosotros lo hacemos, por evitar un sufrimiento, apartarse de la voluntad de Dios? ¿Usted recuerda la oración de Jesús antes de ir a la cruz? Esa oración refleja que Él no quería sufrir. Yo no le estoy diciendo que nos vamos a volver personas que vamos a buscar el sufrimiento, sino más bien personas que, aunque no queremos sufrir, pero si es necesario sufrir por hacer la voluntad de Dios, pues lo vamos a hacer. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese sufrimiento tuvo fruto. Su vida entregada en expiación por el pecado trajo como consecuencia el cumplimiento de la voluntad de Dios, ese linaje. El que usted y yo podamos estar aquí en esta noche. Su aflicción tiene un fruto. El perdón de nuestros pecados. Su aflicción y su sufrimiento tuvo como fruto nuestra justificación, el ser declarados no culpables delante de Dios por nuestros pecados, el que podamos ser justos delante de Dios, a pesar de nuestra maldad. El sufrimiento de Cristo trajo como consecuencia, como fruto, que usted y yo podamos reconciliarnos con Dios. Ese sufrimiento trajo como fruto nuestra santificación. El que ahora seamos apartados para Él. El que ahora podamos vivir para Él. Ese sufrimiento trajo como fruto el que usted y yo podamos ser constituidos hijos de Dios. Y de igual manera el sufrimiento de Dios en nuestra vida va a traer frutos.
Y ese sufrimiento iba unido a un propósito. El propósito de Dios exaltando a su Hijo. ¿Sabe usted que si Jesús evita el sufrimiento y Él no va a la cruz y no muere, Él no es exaltado como Señor sobre todas las cosas? Él fue exaltado y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante cual toda rodilla se va a doblar y todos confesarán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 del 5 al 11. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y claro, es una manera hermosa de mostrar el sufrimiento. Porque Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre, entre el cual un día, no significa que Él no sea Señor de todas las cosas, Él ya es Señor de todas las cosas. Pero en este momento no todos reconocen que Él es Señor. Pero va a haber un día en que toda rodilla se va a doblar. Y todos van a reconocer que Jesús es el Señor. Y eso va a traer gloria a Dios. El propósito del sufrimiento de Jesús es la gloria de Dios. El propósito del sufrimiento en nuestra vida, de igual manera, es la gloria de Dios. Por eso no debemos evitar el sufrimiento. Por eso debemos darle gracias a Dios por nuestro sufrimiento, porque eso traerá gloria a Dios. El sufrimiento de Cristo fue para la gloria de Dios. El sufrimiento en nuestra vida es para la gloria de Dios. Romanos 8, 17 al 21 nos dice, nos asegura esto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que si usted y yo somos coherederos con Cristo, vamos a padecer juntamente con Cristo. Pero juntamente con Cristo vamos a ser glorificados. Y el entender esto, ¿sabe qué hace? Que las aflicciones en este mundo que son temporales parezca algo tan pequeño comparado con la gloria venidera que es eterna. Usted va a cambiar algo temporal por algo eterno. Va a preferir, si Dios le pusiera a escoger, usted va a preferir no sufrir los pocos años de vida y sufrir eternamente, o prefiere sufrir por poco tiempo y disfrutar de esa gloria venidera que ha de manifestarse como coherederos de Cristo. Somos hijos de Dios. Las aflicciones temporales por hacer la voluntad de Dios no son comparables con la gloria venidera. No son ni una pequeña sombra. Por eso gozamos de una esperanza que es eterna. Las aflicciones no son eternas, son pasajeras, son temporales, son controladas por Dios, tienen un propósito en Dios. Por lo tanto, enfrentémoslas con esa esperanza y enfrentémoslas dignamente porque somos hijos de Dios. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ningún sufrimiento va a estar por encima de la voluntad de Dios. Los creyentes no debemos sufrir con resignación.
sino con esperanza, que es algo totalmente diferente. No estamos llamados a sufrir con resignación, sino con esperanza, a través de esa esperanza de la resurrección de Cristo Jesús, a través de la esperanza de que nosotros también un día resucitaremos con Él juntamente. Los cristianos no vamos a enfrentar el sufrimiento con desesperación y derrota, sino podemos resistir el sufrimiento con la conciencia que venceremos por cuanto Dios ha vencido por nosotros. Cristo Jesús ya venció a la muerte, Él venció el pecado. Y ahí está nuestra esperanza en el sufrimiento. Ahí está la razón por la que usted y yo podemos ser pacientes en el sufrimiento. Ahí está la razón por la que podamos estar con gozo a pesar de las dificultades. Las promesas que tenemos en Dios, la presencia de Dios misma, el saber que tenemos una relación con Él. Eso es lo que nos hace enfrentarnos con esperanza al sufrimiento. Eso es lo que hace que aún el sufrimiento pueda ser redimido en nuestra vida, pueda tener un propósito alentador en lugar de dolor, oscuridad. Sabemos que un día se acabará el sufrimiento, pero mientras eso ocurre, mientras estamos en este mundo, a pesar del sufrimiento, sabemos que Dios tiene cuidado de nuestra vida. Y yo le digo y le pregunto y lo invito a que lo piense por un momento. No sé cuál es el sufrimiento más difícil que usted ha tenido en su vida, pero yo sé que usted está seguro que Dios cuidó de usted en ese momento, que Dios guardó su corazón, Dios guardó su vida. Él responde nuestras oraciones en momentos de sufrimiento. Y aunque el sufrimiento es algo doloroso, pero el sufrimiento es una sombra comparada con la gloria que ha de venir, el poder estar con Él eternamente. Y eso es lo que nos da esperanza y nos permite afrontar dignamente el sufrimiento. Así que la invitación que la palabra de Dios nos hace en esta noche no es a buscar evitar el sufrimiento. Si hay un sufrimiento que tenemos que evitar, pues es el sufrir a causa de nuestras propias decisiones separadas de la voluntad de Dios. Pero el hacer la voluntad de Dios nos va a traer sufrimiento, y en ese sufrimiento podamos afrontarlo con esperanza y con dignidad, porque Él es quien nos sustenta, Él es el quien ha ganado la batalla, y Él es el que nos da garantía de esa gloria que disfrutaremos con Él eternamente. Así que esa es la invitación que Dios nos hace en esta noche. Yo le pido que me acompañe, vamos a orar.